Segmento de revisiones. Para este sector está previsto la presencia de David Quintana y el contacto virtual con Ariel Román, desde Cochabamba, ¿no? Desde Cochabamba. Con él vamos a hablar del tema que hace a las encuestas. Bueno, Moisés, ingresaremos un poco a dibujar el escenario. Sí, últimamente hay varias encuestas y ahora no sabemos realmente hasta qué punto recogen lo que viene a ser la sensibilidad, si realmente, digamos, corresponde a lo que la sociedad piensa de esa manera. Se han puesto en tela de juicio estas encuestas, ¿no? Porque no han tenido acierto en las anteriores elecciones, los porcentajes han variado, entonces no son dignos de crédito, pero a pesar de eso influye, induce el voto, ¿no? Porque la gente siempre apuesta al ganador. Así es. Entonces, en ese sentido, bueno, debe haber mucha gente que en este momento está aglomerándose, obviamente, en lo que viene a ser las oficinas de campaña, todo eso de lo que viene a ser el frente de ¿no? De Doria Medina, ¿no? Entonces, como apuestan a ganador, bueno, hay pues una serie de intereses. Primeramente, intereses obviamente de poder participar en lo que viene a ser el Estado, uno. Segundo, son intereses, digamos, que también van, digamos, de poder posteriormente tener algún tipo de prebenda. Hablaremos sin tapujos, ¿no es cierto? Eso es, ¿no? Y muy pocos deben ser los que están convencidos con la propuesta, ¿no? Pero hablemos de las encuestas. Voy a recurrir a esta observación y comentario que hace Ricardo Paz Vallivian. ¿Qué dice él? Se pregunta, ¿habrá alguna manera de hacer entender a los medios de comunicación que publican encuestas que resulta muy irresponsable y manipulador difundir los resultados como si fueran cifras exactas y que en verdad son aproximaciones probabilísticas con un margen de error? ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral permite este abuso en contra de la opinión pública? ¿Por qué en lugar de decir equivocadamente, por ejemplo, que Samuel tiene 22,9, no dicen lo correcto, que Samuel probablemente, porque es una probabilidad, tenga una intención de voto entre 20 y el 26%? Bueno, hace varias reflexiones, ¿no? Las encuestas, ya hasta Ariel Román nos dicen, vamos allá a tomar contacto con él, las encuestas lo que hacen es lo que siempre se dice, la fotografía del momento. Es un referente que puede cambiar inmediatamente unas horas pasadas, ¿no? Por lo tanto, es una probabilidad. Y esa probabilidad, obviamente, es eso, ¿no? Es una aproximación. Y ahí no se puede dar cifras concretas como observa Ricardo Paz. Así es. Ariel, bienvenido al programa y como siempre estamos en un ambiente electoral. El tema que hemos previsto para analizar hoy en día es precisamente referido a las encuestas. ¿Qué credibilidad tienen las encuestas? Y también a partir de eso podríamos derivar en lo que son las propuestas de los candidatos. ¿Te convencen o no te convencen, Ariel, las encuestas que se han ido publicando últimamente? Bienvenido y darte precisamente la palabra. Sí, no son muy confiables las encuestas porque hay muchos intereses de por medio. Está quien financia la encuesta, está la valoración subjetiva, política de los encuestadores, varios factores. Pero eso no quita el hecho de que se pueda emplear esos referentes, aún así con las distorsiones indicadas, como una pauta para poder ver algunas tendencias dentro de la población, ¿no? Y creo que el espectro que se observa es qué sé yo, Samuel Doria Medina tiende a estar adelante, luego Tuto Quiroga, Andrónico y los otros van siendo desplazados hacia posiciones más atrás. Y el otro elemento importantísimo que no pueden los medios dejar de constatar es el crecimiento del voto nulo, blanco y de la gente que está
que no va a ir a votar, ¿no? Me sorprende que en el Unitel, por ejemplo, eso suma cerca al 33, al 35%, ¿no? Y claro, los otros tienen menos, los candidatos logran concentrar menos, ¿no? Lo que anuncia de ser real estas tendencias, un gobierno débil que va a carecer de un soporte social de confianza y credibilidad suficiente que le permita moverse con comodidad en las medidas que vaya a adoptar hacia adelante, ¿no? Eso es la impresión inicial que puedo dar, compañeros. Ya, entrando al tema de propuestas y de candidatos, voy a lanzar una frase provocadora que se está gestando a partir del mundo, podríamos llamar, indígena, ¿no? Es una democracia sin indios, sin candidatos indios. Y por el otro lado también habría, digamos, una posición, una democracia, digamos, con candidatos indígenas, solamente indígenas, ¿no es cierto? En Bolivia, en este momento, al parecer, se percibe una especie de fractura. ¿Es posible una democracia sin indios? ¿Es posible, digamos, una democracia sin no indios? ¿Cómo debería ser el escenario político en lo que viene a ser a las propuestas para una visión de país? Creo que hay dos aspectos en la cuestión que planteas, ¿no? Uno, primero, que una democracia sin indios no es democracia. ¿No? Sí. Es cualquier cosa menos democracia. Yeah. La democracia censitaria que existía el periodo anterior al 52 era eso, la democracia sin indios, donde el derecho de la ciudadanía estaba reservado a la gente que tenía propiedad y tenía fortuna y sabía leer y escribir, es decir, una minoría, y la mayoría nacional indígena está proscrita de la democracia, ¿no? El voto universal del MNR, si bien incorporó el derecho al sufragio, pero mediatizó o limitó el derecho a la elección a parámetros que, bueno, daban en los hechos una semiciudadanía. Bueno, pero independientemente de que estén o no candidatos indios, el tema es que la democracia boliviana siempre ha marginado al grueso de la población, porque como la democracia formal es de gente con plata, ¿no? Entonces, quien no tiene plata no va a poder llevar a poner en pie una candidatura, ¿no? Pero yo creo que ese es un aspecto del problema. El otro aspecto es el desgaste, el agotamiento que ha implicado en el periodo reciente el presunto gobierno indígena del MAS, ¿no? Que ha generado un descrédito para quienes proclaman su adhesión a esta visión política del indigenismo, qué sé yo, y bueno, resulta que ahora ser masista es sinónimo de ser indio ladrón, ¿no? Entonces, realmente es lamentable, pero el perfil que los masistas le han puesto a la lucha de las naciones indígenas por conquistar el derecho a la autodeterminación ha sido pervertido, prostituido, desvirtuado, y de tal suerte que, bueno, eso está ahí, ¿no? Y creo que también ahí hay que ver esta cuestión, ¿no? Que como yo no soy candidato, llamo al voto nulo, dice Morales, ¿no? Sí. Es decir, no es que él no crea que el sistema funciona, es decir, él cree que la democracia formal en Bolivia es una realidad, pero su problema es que no es candidato, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente es una posición profundamente reaccionaria, porque aquí lo importante constatar es el desencanto, el desencreimiento. Amplias capas de la población, indígenas, urbanas, qué sé yo, van verificando en el propio cuero que las elecciones no resuelven nada. Yo creo que es muy poca gente que cree que el próximo gobierno realmente va a resolver algo. Casi todo el mundo da por descontado que el próximo gobierno va a aplicar un plan de ajuste que va a implicar descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores y la mayoría nacional, aún más de lo que ya está ocurriendo. Entonces, yo creo que esas son las dos facetas de esta cuestión, ¿no? Bueno, Ariel, buen día, te habla Claudio Loza. Una consulta. Esto de lo indígena y durante el gobierno del MAS, de direccionar este aspecto desde el Tribunal Supremo Electoral, cuando se dice que 2 vocales tienen que ser de origen indígena, está llevando a una situación sectaria,
porque en estos dos vocales hay uno que sobresale mucho en términos de locucidad. Me refiero a Tawichi Quispe, que en un momento dado y ante las circunstancias de que la falta de presencia de indígenas alentó que el CONAMAC, el CIDOP y otras organizaciones ingresen como partidos políticos. ¿Qué te parece eso? Ellos tienen otra naturaleza, ¿no? Por eso se llama Ley de Organizaciones Políticas, la 1096. ¿Tú crees y consideras que eso puede elevar el nivel de participación, una mejora cualitativa del sector indígena como partido o como organización social en la política? Mira, yo creo que cuando decimos de los representantes indígenas, en el Estado, en el aparato de la administración pública, ahora en el caso del tribunal, antes que por su origen étnico, hay que preguntarse por el contenido de sus ideas. Porque pueden ser indios, pero si son partidarios de la ley burguesa y de la lógica de gestión democrática partidaria a partir de las leyes vigentes, estás hablando de un otro Felipillo, ¿no? Es decir, de un quien ha ingresado a la administración del aparato público para asegurar la reproducción del poder vigente, ¿no? Entonces, antes de la formalidad del origen étnico, hay que ver cuál es el contenido de su acción política. Y no es lo que se observa hasta ahora, es que los representantes indígenas que han llegado a los puestos de la administración pública, entre ellos el Tribunal Electoral, bueno, se limitan a reproducir el ordenamiento social vigente, que es una impostura. El Estado plurinacional es una impostura, y las presuntas acciones de democratización, de otorgar voto de privilegio a ciertas comunidades, son solo eso, son solo una impostura que en el fondo no han implicado una mejora sustancial en los derechos democráticos de las naciones indígenas. Yo creo que esa es la razón última, que también el desencanto avanza por ahí, porque la promesa de una inclusión, de reconocimiento de derechos, quedó en eso, en promesa. Las autonomías indígenas son una formalidad que no se respeta ni se cumple. Y obviamente en el escenario el desencanto frente a la incapacidad del Estado de resolver los problemas fundamentales del país, entre ellos el problema de la autodeterminación y el derecho a acceder democráticamente a la administración pública, pues es una cuestión que no ha sido resuelta por el Estado plurinacional, y eso empuja a la gente a desencantarse. Creo que estamos en ese escenario, ¿no? A ver, dentro de tu perspectiva, ¿cómo evalúas el gobierno del MAS? Has dicho una frase interesante, ¿no? Es el, digamos, indigenismo, ha sido un indigenismo como representado, digamos, por un indio ladrón. Ha sido lo mismo, más de lo mismo que han hecho, ¿no? Entonces, ahora, según las tendencias, según las encuestas que se van dando, habría candidatos. O sea, el primero, el segundo lugar, habría una especie de una segunda vuelta de candidatos que no son masistas. Habría concluido el ciclo del MAS con esa especie de indigenismo. Es eso lo que se prevé. Esto supone una restauración del sistema político anterior, digamos, al MAS. ¿Se habrá experimentado un avance cualitativo en eso? Porque muchos dicen que se vuelva a la República y lo plurinacional habría que borrar. ¿Cómo lo percibes eso? Sí, me parece interesante esto que planteamos. Este es un amigo que habla de la restauración oligárquica que vendría después de las elecciones porque ganarían la vieja derecha, ¿no? Yo le digo, pero es que ¿en qué consiste el cambio cualitativo esencial entre lo que era la República de Bolivia y el llamado Estado plurinacional? En realidad es solo pura apariencia, porque esta idea de la inclusión, por ejemplo, ya estaba en la Constitución anterior, ¿no? La naturaleza económica básica sobre la que se constituía la República de Bolivia, vale decir, la vigencia de la pequeña propiedad, de la propiedad parcelaria, de la gran propiedad, la coexistencia con la propiedad estatal y la propiedad cooperativa, y su existencia en una relación que no es armónica, que está lejos de ser recíproca y complementaria
comunitaria, como el subjetivismo indigenista del gobierno pretendió hacer creer, bueno, eso se ha replicado en el Estado plurinacional bajo el rimbombante nombre de economía social plural comunitaria, que no era más que eso, que la reiteración de esas viejas relaciones en las que la gran propiedad burguesa se impone en base al despojo de la pequeña parcela de la propiedad agraria y comunitaria, etcétera, etcétera. Es decir, no hay un cambio cualitativo. Es más, la constitución del Estado plurinacional es más liberal que la de la República de Bolivia. La República de Bolivia, no olvides que en gran medida tiene las huellas de este periodo radicalmente estatista que comenzó el 52. Uh-huh. El gobierno de Evo Morales se esforzó más bien en suavizar esos contornos, ¿no? Uh-huh. Es una impostura pretender que el gobierno del MAS haya sido estatista de alguna forma. Tal uh-huh. vez en los primeros 4 años de gobierno quiso darle algún giro de esa naturaleza a su gestión, pero en la reforma constitucional eso no se ha plasmado, ¿no? Tal vez una prueba gráfica es esta. El artículo 5 del decreto 21060 establece la obligación de las empresas que exportan a depositar sus dólares en el Banco Central. ¿Quién crees que lo ha derogado? Evo Morales. El gobierno de Evo Morales deroga ese artículo, ¿no? Y por tanto estamos ahora ante una escasez absoluta de dólares. Entonces, yo creo que no va a haber ninguna restauración, pero esa figura va a ser empleada, ¿para qué? Para acentuar los contornos entreguistas o negar los rasgos estatistas y proteccionistas en la Constitución, ¿no? Uh-huh. La idea de que el proteccionismo es perverso, es malo, uh-huh. hay que más bien abrir las fronteras, esa idea seguramente van a intentar hacerla avanzar. Ahora, yo no sé hasta qué punto el nuevo gobierno va a poder hacer una reforma constitucional. Dudo mucho que alcance el consenso social suficiente para impulsar un proceso así. Tal vez vayan a la reforma parcial, porque eso obviamente sí, en el margen de las leyes vigentes es posible, ¿no? Pero una reforma absoluta, plena, dudo mucho que se atrevan por las contradicciones que están involucradas. No olviden una cosa, ¿no? Que con todos los defectos que haya podido yo señalar de la Constitución del MAS, hay una esperanza, una ilusión. Es decir, esta población indígena cree que ha habido un avance, ¿no? Y por tanto, bueno, hay que defender ese poco avance que han logrado. Entonces, todo eso de dar cuenta de las dificultades que van a tener estos caballeros a la hora de pretender reformar la Constitución y restablecer la República de Bolivia, que en realidad estarían yendo contra su idea, porque esta república es más estatista de lo que ellos tienen como concepción actualmente. Ya, entrando al plano así de las concepciones, considerando tu visión bastante crítica, que es bastante positiva también para la situación actual, podríamos decir que el gobierno del MAS ha sido socialista, porque la mayoría de los discursos, de las narrativas, consideran que el gobierno del MAS ha sido socialista. Primero, ¿por qué? Porque siempre ha privilegiado el Estado como un factor precisamente del manejo de la economía, ¿verdad? Y eso se traduce en cifras, ¿no? Mayor, digamos, participación en el PIB, con el presupuesto que alrededor está, digamos, del 70-80%, ¿no? Entonces, es por esas razones, digamos, estatista. Segundo, por la adscripción del gobierno del MAS al socialismo del siglo XXI, ¿no? Hablando precisamente de socialismo. En tu concepción, ¿qué consideras que debería ser, digamos, un gobierno socialista? ¿Qué características debería tener, ¿no? Podría ser, digamos, estoy presumiendo esto de la socialización de los medios de producción en todos los ámbitos, incluyendo la banca, la agroindustria, la minería de San Vicente, San Cristóbal. ¿Eso sería, digamos, un gobierno socialista? Eso, pero sí, además otra cosa más. A ver. Eso, pero además una cosa más. ¿Quién maneja el Estado? ¿No? Porque socializar los medios de producción, los grandes, ¿no? Porque no tiene sentido socializar la pequeña parcela, por ejemplo, o la bicicleta de la gente, ¿no? Estamos hablando de los grandes, San Cristóbal, San Vicente, como tú has mencionado, los grandes bancos que han hecho un gran negocio con los dólares ahora, ¿no? Expropiarlos y ponerlos en manos del Estado, pero obviamente el otro problema es en manos de quién está el Estado.
Si el Estado va a seguir en manos de tendencias burguesas, tú vas a tener una reproducción de lo que fue el 52, ¿no? El 52 es el Estado burgués manejado por la pequeña burguesía de MNR, que concentra en sus manos el grueso de los medios de producción en el país expropiados a la gran minería, ¿no? Y que empuja además una concepción así. Y obviamente termina en una lógica de la subordinación del Estado a los intereses del desarrollo de la burguesía, porque además así lo propuso el MNR, ¿no? Entonces, obviamente eso no sería, ¿no? En todo caso, caso boliviano, lo que toca es eso, esa socialización es fundamental, es una medida proteccionista básica, pero va a terminar frustrada si el Estado sigue en manos de cualquiera de estas tendencias que cree que hay que potenciar el capitalismo, que ese es el camino para salir de la desgracia, y nos va a llevar a subordinarnos al capital extranjero. Eso ya ha ocurrido, ¿no? Y ninguno de los que están ahí van a hacer eso. El MAS está muy lejos de ser socialista. El hecho de que tengan en su sigla Movimiento al Socialismo es pura casualidad. No te olvides que esa sigla era de un falangista, ¿no? Y la Falange también dice que era socialista, ¿no? El rótulo socialista no define el contenido político de una tendencia, ¿no? El que se adscriban a los socialistas del siglo XXI tampoco implica eso, porque además esos socialistas del siglo XXI en Venezuela, en la Argentina, en todo lado, han preservado las relaciones capitalistas de producción y en los hechos son pura impostura. La única variante que tú puedes encontrar es obviamente una orientación neo-keynesiana. ¿Qué quiere decir eso? Que en ciertas circunstancias han privilegiado la intervención del Estado, que es una política burguesa, eso no socialista. ¿No ves cómo Trump hace proteccionismo con las medidas que toma? Y Trump de socialista no tiene nada, pero él ejecuta una medida proteccionista haciendo que el Estado intervenga en la regulación de precios, ¿no? Porque así conviene circunstancialmente a los intereses de los sectores burgueses que representa él en el gobierno, ¿no? Que están en conflicto con otras tendencias burguesas también, sí, pero en general esta orientación que busca una mayor intervención del Estado en la economía neo-keynesiana es una política burguesa, porque obviamente ellos no están planteando cambiar quién maneja el Estado, el contenido de clase del Estado, ¿no? Entonces, esta es la situación. Entonces, el MAS de socialista nunca tuvo nada, y los que dicen que el MAS es socialista o es por ignorancia o es por mala fe, ¿no? ¿Por qué? Porque basta observar con cuidado las relaciones económicas que le sirven de sustento al Estado provisional, que además están en la Constitución, y además hay que juzgar toda la política que el gobierno ha hecho para llegar a la conclusión de que el estatismo le duró muy poco, ¿no? El gobierno de Arce liberaliza las exportaciones, permite que hagan lo que quieran con los dólares, supuestamente deberían primero abastecer el mercado interno de aceite, carne, pero no, el gobierno permite que se desabastezca el mercado, suban los precios y ellos sacan la exportación y además dejan los dólares afuera, ¿no? Entonces no hay nada de socialismo ahí, ¿no? Bien, Ariel, observando este transitar de la vida política en nuestro país, hace tiempo atrás el sujeto del cambio estaba en el obrero, el que tenía que dinamizar la economía y finalmente hacerse cargo del manejo. Eso ha quedado en la historia, ¿no? Con el 21060 prácticamente el sector laboral ha quedado disminuido a nada. Y a partir de ese hecho, obviamente, se creía con el movimiento al socialismo que el sujeto del cambio iba a ser el indígena, el originario y el campesino. ¿Quién crees tú, a estas alturas de la realidad, que es el sujeto del cambio? Sí, a ver, esta manera de enfocar el problema que has planteado es precisamente un rasgo del indigenismo posmoderno, ¿no? Que presume que ha habido tantas transformaciones en el mundo que ya no se puede hablar de la centralidad proletaria. Y claro, como digo, la localización, como ha disminuido la cantidad de proletarios, entonces hay que buscar un nuevo sujeto, ¿no? No, es decir, esto es lo que no hay que perder de vista, ¿no? La posibilidad de una acción política revolucionaria de una clase depende de cómo esta clase interviene en la producción. El proletariado es clase revolucionaria porque es clase no propietaria, independientemente de su número. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, ¿no? Lo concreto es que es clase no propietaria y, por tanto, potencialmente
puede desarrollar una actividad política orientada a acabar con el capitalismo. Eso a diferencia del pequeño propietario, de los universitarios o de los profesionales, que son clases pequeño propietarias. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que se transforme esta potencialidad en acción política? Ahí depende, obviamente, de la injerencia, de la acción, de la ideología revolucionaria, ¿no? Que en el periodo reciente ha retrocedido. ¿Por qué ha retrocedido? Porque se ha instalado en los medios obreros la idea de que la democracia es el camino para alcanzar la emancipación. Es decir, ha habido un retroceso político, ¿no? Pero bueno, yo varias veces he apuntado que a mí me alegra lo que ha pasado en el Congreso de la Federación de Mineros, de lo que está pasando en las bases fabriles, en las que los atisbos de un reencuentro con esta tradición empiezan a aparecer frente al desencanto, la inoperancia, el fracaso, etcétera, ¿no? El último Congreso de la Federación de Mineros dice: rompemos con el MAS y no somos de la derecha, más bien queremos volver a las ideas revolucionarias. Claro que no alcanza, porque siguen insistiendo en creer de que tienen que ir a las elecciones y cosas, ¿no? Si no llegan a reencontrarse con la tesis de Pulacay. Pero esa posibilidad es una posibilidad real que está marcada por la frustración y el fracaso del proceso masista y lo que va a venir hacia adelante, ¿no? La aplicación de la política antiobrera, antinacional y antipopular del próximo gobierno va a acelerar ese proceso. Un otro dato más interesante, ¿no? Esta idea de respuesta a la crisis que hace algún tiempo planteamos, discutimos acá, de que hay que nacionalizar el oro, la plata, hay que controlar los dólares de la banca a través del monopolio del comercio, etcétera. Esa idea empieza a cobrar cuerpo desde abajo, ¿no? Ya no es solo el Congreso, la COR de Chuquisaca que aprueba, también se aprueba eso en el Congreso, la COR del Alto, y también en el Congreso de la COR de la Central Obrera Departamental reciente, ¿no? Eso quiere decir que esa alternativa empieza a cobrar cuerpo de abajo, ¿no? Pero bueno, eso todavía veremos cómo se desarrolla. Yo creo... Una consultita eso, más. ¿no? A ver, tomando en cuenta, si el obrero era el sujeto del cambio, el obrero también era indígena. El obrero venía de sectores indígenas, ¿no? Proletarios, claro, etcétera, etcétera. Ahora, hablando de temas económicos, ¿dónde se desenvuelve la mayoría de la economía? En la informalidad, 85% de informalidad. Y eso supone que hay un nuevo sujeto del cambio, ¿no? Y ahí está un tema que ya viene configurándose como el indomestizo. ¿Qué criterio tienes sobre ese concepto? Mira, esta economía donde el 85% es informal es fruto de la política neoliberal. ¿No? No ha habido fuente de empleo, no ha habido creación de nuevas empresas y obviamente la informalidad es la manera encubierta de la desocupación masiva. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que a partir de este sector pequeño propietario se empuje una transformación fundamental? Yo creo que hay que revisar en eso lo que escribe el peruano Hernández Soto. Hernández ¿no? Soto, sí. Sí, él habla de las múltiples, a ver, no recuerdo el título del texto. Del capitalismo popular. Sí, que dice que hay un capitalismo abajo, así, fundado en estos sectores, y que él cree que va a retroalimentar. Pero es que no, esa es una ilusión. ¿Por qué? Porque ya no vivimos la época del capitalismo, de la pequeña concurrencia, no. Vivimos la época del dominio del gran capital, esa es la época histórica. El pequeño propietario, el pequeño comerciante, que la esperanza de alcanzar a convertirse en un gran comerciante, existe solo en tanto el gran capital lo permita. ¿Por qué? Porque es lo que domina la economía. Por ejemplo, en este tema del aceite se lo está viendo, en todas las cosas se ve permanentemente. Entonces, es una ilusión, ¿no? ¿El proletario tiene origen indígena? Sí. ¿El comerciante tiene origen indígena? Sí. Pero sus intereses se definen a partir del hecho de que producen de una forma determinada su vida social, sin dejar de decir que van a coar ambos, pero van a pensar distinto y van a tener intereses diferentes que arrancan de la manera como produce su vida social. Entonces, esto es lo que no hay que perder de vista. Dudo mucho que los camiris se conviertan en grandes burgueses. El experimento del MAS da la medida de que eso está poco probable en la perspectiva histórica.